Ya está. Y compartimos pantalla. Mm, mm, mm. Era por eso que tenía que compartir pantalla. A ver, a ver. Mm. Ahí está. Ya, viejos perros. Eh, si mal no recuerdo, la clase anterior, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho es, mira, hay diferencia, ¿no es cierto?, entre la evaluación social y la evaluación privada de proyectos. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, habíamos mostrado un ejemplo de aquello, ¿ok? Eh, Mira, lo que habíamos también comentado en la clase anterior, ¿no es cierto?, es que este tema es bastante extenso, ¿no es cierto?, y por lo tanto estamos tratando de hacer una especie de atajo. Y chachitos, por favor, buen puta, si tienen dudas, si se quedan colgados en algo, griten, porque de verdad puedo estar saltando algunas cosas importantonas. Eh, y no me gustaría que eso ocurriera, digamos. Y aquí la cuestión, ¿no es cierto?, más que la cuestión microeconómica, ¿no es cierto?, que puede ser muy importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la eficiencia. Aquí hay que saber algunas cosas, ¿no es cierto?, que son conceptualmente como bien importantes. Lo primero, ¿no es cierto?, es lo que habíamos dicho hace un rato atrás, ¿ok? Que es esta idea, ¿no es cierto?, de que en realidad hay cosas, ¿no es cierto?, que no se ven en la evaluación privada, ¿no es cierto?, pero que no por eso dejan de valer, ¿ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, en la evaluación social, ¿no es cierto?, uno tiene que tener mucho ojo, ¿no es cierto?, con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Como costo económico, de hecho. En ese sentido, ¿no es cierto?, tener claro esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿ok? Como en el ejemplo de la clase anterior, ¿no es cierto?, el problema que ustedes veían, ¿no es cierto?, era que en realidad eh, toda la información, ¿no es cierto?, del equilibrio de mercado no está presente. En ese caso, ¿no es cierto?, yo lo usé como un caso muy familiar, ¿no es cierto?, el problema que teníamos ahí, ¿no es cierto?, era que no se observaba, ¿no es cierto?, el hecho de que la actividad de un proyecto, ¿no es cierto?, generaba un aumento del excedente, ¿no es así? Pero nosotros nos podemos encontrar con cosas todavía más complicadas, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. Por eso es que es muy importante la cuestión del costo de oportunidad. Eh, Porque en la práctica, ¿no es cierto?, incluso aquellos bienes que se proporcionan gratuitamente por parte del Estado, ¿no es cierto?, eh, pueden ser expresados a través de la función de demanda. ¿Okay? El hecho de que la gente no pague, ¿no es cierto?, directamente por un bien o servicio, no significa que no tenga costo para las personas. ¿Estamos claros? Entonces, muchas de estas cuestiones, ¿no es cierto?, se valoran, ¿no es cierto?, se calculan precios, ¿no es cierto?, y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, a partir del costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que tenerlo súper claro. Un poco por eso vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de lo que es el costo de oportunidad, lo que es el costo económico, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, Antes que nada, ¿alguno de ustedes podría intentar adivinar, ¿no es cierto?, o ¿cómo se llama?, o intentar una definición, ¿no es cierto?, de lo que es el costo de oportunidad, el costo económico, digamos, o lo hacen por ahí, por un proceso de anécdotas. ¿Qué les tinca? Es como el costo de dejar una opción por otra, ¿no? Por ejemplo, de estudiar una carrera universitaria o trabajar, el costo de... No sé si me explico. Fenómeno. Exactamente por ahí va la cosa. Exactamente va por ahí la cosa. Eh, bueno, y eso no se aplica solo al hecho a los estudios, se aplica, qué sé yo, ponte tú, qué sé yo, cuando el gobierno decide que se necesita construir una nueva escuela, por decirte algo, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros considerará para una cosa como esa? ¿Cómo encontramos el costo de oportunidad?
con la cantidad que se puede gastar ahí, es mismo gastar en otras cosas, A ver, Alfredo, digamos ¿cuál es el costo de que, oportunidad de una escuela? Si yo digo, mira, ¿sabes qué? Que si yo no sé, pues, bueno, puta, están construyendo población en lugares súper, súper lejos, ¿no es cierto?, de la ciudad, ¿no es cierto? Estamos llegando a Tacna con construcciones, ¿no es cierto? Ahí pues, el gobierno podría decir, mira, ¿sabes qué más? Construir una escuela, punto, listo. ¿Cómo justifico yo eso? ¿Cómo calculo yo si vale la pena la escuela o no? por cuánto a quienes llega en vez de estar en otro punto que podría llegar a más personas, ¿o no? Mm, ¿Qué significa eso que puede llegar a más personas? La accesibilidad del tiempo, que está a lo más lejano de la ciudad, solamente podría, no sé, pues, acudir gente cerca de ahí, en cambio si está como en un lugar más céntrico o que todo es su alrededor, haya gente, la accesibilidad es mucho más amplia. Más o menos. Pero sí, por lo menos le estáis achuntando a la idea general. ¿Cachai? O sea, la idea general, ¿no es cierto?, que en realidad la forma, ¿no es cierto?, en que uno decide si hay que construir una escuela ahí, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El costo de acceso. ¿No es así? Y tú no vas a cobrar por la escuela, ¿no es cierto?, porque no lo cobras, ¿no es cierto? En realidad, la forma en que uno mide, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la escuela, ¿no es cierto?, es por el costo de acceso. ¿Ok? O sea, y de hecho, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, pero a ver, ¿cómo? Pero, puta, si es por costo de acceso la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, lo que deberíamos hacer es mejorar la locomoción colectiva nomás, pues, ¿o no? Ahí creo que entra como la vulnerabilidad, pues, ¿no? Para llegar a una igualdad, que quizá a esa gente le cuesta más la movilización y esas cosas, y se necesita más que esté ahí. Fíjate el detalle. O sea, de hecho, no, todas las municipalidades tienen buses de acercamiento para los cabros de los colegios, ¿no? O sea, en vez de construir una escuela, no sé, le compramos más buses de acercamiento a las municipalidades, ¿no? ¿Qué tal? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ese es un tema bien importante, entonces vamos a volver sobre eso, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, nosotros vamos a trabajar siempre comparando opciones, ¿ok? O sea, y básicamente, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversión, en el caso chileno, a ver, bueno, a ver, termino esa idea. En el Sistema Nacional de Inversiones chileno, y lo vamos a escribir un rato más, ¿no es cierto?, eh, siempre se consideran al menos, ¿no es cierto?, tres opciones. Uno, un proyecto, cualquiera que fuera. Dos, una cuestión que se conoce como la base optimizada. Optimizada, o lo que es lo mismo, mejorar las condiciones iniciales de la cuestión, optimizarla. O tres, ¿no es cierto?, sin proyecto. Siempre las opciones, ¿no es cierto?, que uno va a evaluar desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, son ¿cómo se llama?, son sobre la base de comparaciones. Si nosotros evaluamos el proyecto, ¿no es cierto?, siempre lo comparamos contra otras opciones. Ese es el sentido que tiene el costo de oportunidad. Cuidado con esto, ¿no es cierto? El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es un concepto, de hecho, a ver, de algún modo, ¿no es cierto?, Ricardo lo especificó, ¿no es cierto?, que son los recursos económicos que se sacrifican, ¿no es cierto?, frente a una determinada decisión, ¿ok? O sea, cuando yo estoy incurriendo en un costo de oportunidad, cuando decido, ¿no es cierto?, que si yo saliera a farrear una noche, ¿no es cierto?, en vez de ahorrar la plata, por ejemplo, ¿ok? Pero siempre, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad, cuidado con esto, es la mejor alternativa disponible. No es cualquier cosa, es la mejor alternativa disponible. Ese es el costo de oportunidad. Digamos, si yo me compro, que si yo salgo de farra, ¿no es cierto?, y me gasto 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, en el casino, mi alternativa, ¿no es cierto?, no es gastarme 1.000.000 de pesos en copete. ¿Te das cuenta?
es la mejor alternativa disponible, siempre el costo de oportunidad. ¿Te das cuenta? Y sobre esto, ¿no es cierto?, hay un montón de cosas. De hecho, esta es la base de la valoración económica en cualquier bien. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ocurre que en realidad el costo de oportunidad, tal como lo estamos explicando acá, ¿no es cierto?, en realidad es el costo económico. Y todos los activos, todos los bienes, ¿no es cierto?, de capital en una economía, ¿no es cierto?, se valora en realidad a su flujo de caja, es decir, a su costo de oportunidad, su valoración económica. ¿Ok? Siempre. Quizás vale la pena, ¿no es cierto?, tirar unos dos o tres ejemplos. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, me encontré con el viejo Mosó, se murió hace tiempo ya, se puede. Un viejo facho, ¿no es cierto?, bueno, da lo mismo. Pero un viejo, ¿no es cierto?, que me caía bien, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y me lo encontré, ¿no es cierto?, y él era dueño, ¿no es cierto?, como, a ver, para hacer los números fáciles, como 10 hectáreas aquí en el kilómetro 4. Entre el 3 y el 4 más o menos, él era dueño como de 10 hectáreas de tierra. En la Zapa. Orilla camino, ¿ok? Y conversando con él, ¿no es cierto?, él ya estaba viejo y me decía, bueno, puta, no, yo no estoy para trabajar, weón. Yo lo que hago, ¿no es cierto?, simplemente es que, sí, pues, puta, en medio, con, qué sé yo, con gente que cultiva, que hace cosas, ¿no es cierto?, y yo me quedo con la mitad nomás, y ya, ¿ok? La tierra, ¿no es cierto?, le importaba re poco, ¿no es cierto? Él se dedicaba a eso, nada más, a mediar, ¿no es cierto?, la tierra. Yo le pregunté cuánto ganaba, ¿ok? Y él me dice, yo con lo que gano, debo estar ganando unos 50 millones de pesos al año. 50 palos al año. Entonces yo voy y le digo, o sea, estáis perdiendo plata, weón. ¿Por qué le dije eso? Porque quizás con las hectáreas que él tenía podía ganar mucho más plata, pero con otra opción de trabajo o de negocio. La mejor opción para él, recuerda lo que estamos diciendo, mira, en realidad las opciones para él no eran fáciles de distinguir, ¿no es cierto? Porque él no estaba dispuesto a trabajar. Digamos, su costo de oportunidad del tiempo, ¿no es cierto?, no era como para estar trabajando. Estaba viejo, ¿no es cierto?, que si yo le quedaban pocos años de vida, una persona en esa condición no está muy disponible, ¿no es cierto?, para ponerse a trabajar, ni pasarse todo el día metido en una oficina, cosas de ese estilo. Entendible, ¿no es así? O sea, las opciones para él eran hacer otra cosa, ¿no es cierto?, que no le implicara trabajo. Le saqué la siguiente cuenta, 10 hectáreas, ¿no es cierto?, orilla de camino, en la Zapa, ¿no es cierto?, una hectárea de tierra acá, ¿no es cierto?, en esas condiciones no baja de los 200 millones, nunca. 10 hectáreas son 2.000 millones. 2.000 millones, ¿no es cierto?, tú lo pones en depósito a plazo en un banco, ¿no es cierto?, y te da, por parte baja, un 5% al año. ¿No es así? Y 2.000 millones, ¿no es cierto?, puesto al 5%, te da 100 millones. Y tampoco haces nada. ¿Se dan cuenta? Ese es el costo de oportunidad para él. Es bien específico, ¿no es cierto? Es decir, la forma en que tú mides eso, ¿no? Claro, si ustedes son jóvenes, que si yo, ustedes están en la universidad, si ustedes fueran dueños de 10 hectáreas de tierra ahí, probablemente la trabajarían, harían cualquier cosa, ¿no es cierto? Que si ya habrían una empresa, ¿no es cierto? Otras cosas de ese estilo. Y probablemente, ¿no es cierto? Claro, porque a ustedes sí les interesa trabajar, ¿no es cierto? Esa cuestión, ¿no es cierto? Pero al viejo mozo no, ¿cachai? Entonces, esa es la cosa, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un cálculo, ¿no es cierto?, de costo de oportunidad, ¿no es cierto?, que es raro, ¿no es cierto?, en algún sentido. Uh, Otro ejemplo que puede ser útil, ¿no es cierto?, para entender esa cosa, ¿no es cierto?, es la valoración de activos, ¿no es cierto?, que son bastante frecuentes. O sea, a ver, ¿cuánto vale usted cacha los autos que van para Tacna, ¿no es cierto? Sí, los taxis, Sí, sí. ¿sí, no es cierto? ¿Cuánto vale ese auto? O sea, también conocemos lo que son.
Son los autos americanos, ¿no es cierto? Que si yo, que los traen a precios de nada, ¿no es cierto? Y le sacan los motores, que si yo qué, le ponen un motor y caja, ¿no es cierto?, de una camioneta Toyota o de un camión Nissan o lo que sea, ¿no es cierto? Los convierten en vehículos petroleros, ¿no es cierto? ¿Se ha fijado en ese detalle, ¿no es cierto? En vehículos diésel. Por supuesto, ¿no es cierto?, es un arreglo chanta, ¿no es cierto? Y el auto se mueve, ¿no? O sea, va a Patagna y vuelve. ¿Cuánto vale un auto de eso? ¿Cuánto pagarían ustedes por un auto de esos? 1,5 millones. Un- Es que depende del auto igual, hay unos que Te vendo tres, están bien parados igual. palo y medio, ¿sí? Por uno bien parado, sí. Por uno bien parado. ¿Qué significa uno bien parado? Pero no, están como, la mayoría debe ser como chugamba, un palito por ahí, Con, creo yo. con suerte, ¿no es cierto? ¿Sabes cuánto valen esos autos? Si tú quieres comprar uno de esos, como 20 millones. Pero, profe, eso es por la patente, ¿no? Pues, ¿no? Por la patente. El auto no Sí, vale nada. el auto no vale nada, sí, pues. Fíjate tú, ¿no es cierto?, la diferencia que hay, ¿no es cierto? Eso es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un valor del activo económico, ¿no es cierto?, y el valor libre. ¿Cuál es el valor libre, ¿no es cierto?, de un auto como ese? ¿Y qué ustedes dicen? Probablemente nada, ¿no es cierto?, que si a lo mejor 500 lucas, algo por el estilo. ¿Te das cuenta? Eso es el valor libre. Eso, de hecho, esa es la diferencia que hay entre el contador y el economista. ¿Cachai? El contador, ¿no es cierto? Ustedes, cuando tuvieron clase de contabilidad, ¿no es cierto?, les dijeron, mira, la base, ¿no es cierto?, con que trabaja un contador es la base de Bencada, ¿cierto? Y la base de Bencada significa que ustedes valorizan las cosas, ¿no es cierto?, a lo que efectivamente costaron, a lo que pueden reportar los documentos. ¿Se da cuenta? O dicho de otra manera, ¿qué es lo desde el punto de vista contable, cómo valorarían ustedes el auto que va a Patagna? Bueno, ustedes habrían dicho, bueno, en la empresa va a comprar un auto Patagna, ¿no es cierto? Si yo, ¿cuánto vale el auto usado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos? ¿Cuánto vale uno de esos water? ¿Valdrá $1.000? Ya, $1.000 puesto en Arica, ¿no es cierto?, que si yo, esos son 800 lucas. El motor, qué sé yo, con caja, más instalación y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, ¿valdrá otros $1.000? Ya, 1,5 millones. Ese es el valor desde el punto de vista contable. Eso es lo que efectivamente se pagaría, ¿no es cierto?, por tener un auto, ¿no es cierto?, como ese en estas condiciones. Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, eso ni siquiera da para antecedentes, ¿ok? Lo que importa, ¿no es cierto?, es cuánta plata puede generar ese cacharro. Y ese cacharro, ¿no es cierto?, puede generar, ¿no es cierto?, consideran todos los costos, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, puede generar el valor presente de 20 millones de pesos. El flujo de caja proyectado, ¿no es cierto?, de ese auto, ¿no es cierto?, traído a valor presente, ¿no es cierto?, es el precio del auto. Está claro, ¿no es cierto? Necesitamos repasar eso es matemática financiera, ¿no es cierto? Esa cuestión no es nada del otro planeta, ¿no es cierto? Es una cuestión muy sencilla, ¿no es cierto? Pero yo supongo que para ustedes les hace sentido una cosa como esa, ¿no es así? ¿Sí? ¿No hay problema con eso? ¿Han hecho los cursos de finanzas, Chanchito? Ricardo, Alfredo. Sí, Sí, profe, profe. con lo básico, es el valor futuro, de proyectar, sí, lo recuerdo, pero a manejarlo bien, bien, hay que ir viendo No, con el pero ejemplo. conceptualmente, sí, no me interesa Sí, mucho que pues, sea. conceptualmente sí, sí. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es decir, aquí Sí, no hay ninguna sorpresa en lo que estoy diciendo. El auto vale, ¿no es cierto?, lo que vale su flujo de caja. ¿Te das cuenta? Y la verdad, ¿no es cierto?, que la información contable importa re poco en esos casos. ¿Ok? Importa muy, muy poco. De hecho, ¿no es cierto?, si tú lo llevas, que se llama valoración de empresas, por ejemplo, ¿no es cierto?, tú te encuentras con cosas como esta. O sea, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, se llevó a bolsa a WhatsApp. ¿Se acuerdan ustedes cuánto valía WhatsApp? ¿Alguna idea? ¿En cuánto valorizó la bolsa? No, tío, profe. ¿Ah? WhatsApp se valoró, ¿no es cierto?, alrededor de unos
$9.000 millones más o menos. ¿Ok? 9.000 millones. ¿Ok? ¿Con qué es comparable ese precio? Ese valor. ¿Alguno de ustedes, alguna empresa chilena que ustedes conozcan que valga más o menos eso? 9.000 millones de dólares, nada se compara a eso. No, sí, hay algunas empresas chilenas que valen eso. Ponte tú, por ejemplo, Falabella vale más o menos eso. Pero todo el holding de... Claro, todo el holding Falabella. El holding completo vale como $8.000 millones. Pero fíjate la media diferencia, pues. Falabella, ¿no es cierto? Que si yo, es dueño de, que si yo, de la mitad del Paseo Humano en Santiago, que si yo, tiene 15.000 empleados, ¿no es cierto? Tiene, que si yo, activos en cantidad industriales, tiene hasta un banco, ¿cachai? Que si yo, tiene propiedades fuera del país, tiene un montón de cosas. ¿Qué tiene WhatsApp? Adivinen qué es lo que tiene WhatsApp. sistemas de información que tienen los datos. En activo, pues, si tú miraras el balance de WhatsApp, ¿qué crees tú que te encontrarías ahí? Cuando se abrió bolsa, ¿no es cierto? WhatsApp, ¿no es cierto? Tenía nada. Tenía unas oficinas, ¿no es cierto? Centrales, las oficinas centrales, era dueño de las oficinas centrales, eh, y unos pocos computadores. Unos pocos computadores, porque los servicios informáticos, ¿no es cierto? De almacenes de datos, ¿no es cierto? Comunicación y todo lo demás. Espérame. Todo eso, ¿no es cierto? Se vendió a, ¿cómo se llama? Todo eso, ¿no es cierto? Era arrendado. O sea, si tú sumabas los activos de WhatsApp, ¿no es cierto? Te encontrás con que valía, con suerte, o sea, si bien aspirado, ¿no es cierto? Uno podría valer unos $5 millones en activos. Y eso vale lo mismo que Falabella. Vale lo mismo que Falabella. ¿Están seguros que vale lo mismo todo esto? ¿Saben por qué le pregunto esto, chanchitos? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que uno diría, a ver, un momento, Elena, ya, ok, sí, se entendió, la idea, ¿no es cierto?, es que, claro, o sea, un WhatsApp, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que de punta, muy de moda, tiene, no sé, 900 millones de clientes, ¿ok? ¿Y cuánto les han cobrado a ustedes por usar WhatsApp? Nada. Nada, ¿no es cierto? ¿Les han mostrado publicidad en WhatsApp a ustedes? No, Tampoco, creo que no. WhatsApp no muestra publicidad. no muestra publicidad. Y entonces, ¿cómo que se puede valer lo mismo que Falabella? ¿Cómo estuvo esa? A ver, El valor que se le da ¿qué se le da si a salió la bajo la marca. manga? A ver, de nuevo estamos en el mismo concepto, chanchitos. ¿Por qué vale esa burrada de plata WhatsApp? Si ustedes no pueden estar vendiendo publicidad, ¿no es cierto? Porque no tienen publicidad. A ustedes no les cobra por el servicio. Y entonces, fíjate, ¿no es cierto?, que cuando se abrió a la bolsa WhatsApp, ¿no es cierto?, habían básicamente tres oferentes, ¿no es cierto?, por la empresa. Solo tres. Alphabet, los dueños de Google, eh, Microsoft, ¿no es cierto?, y Facebook. Y el que compró WhatsApp fue Facebook. Fíjate que WhatsApp ni siquiera valía por sí mismo. ¿Te das cuenta?
En realidad WhatsApp valía, ¿no es cierto?, para otro tipo de empresas, ¿no es cierto?, que tenían negocios complementarios. De nuevo, esa valorización, ¿no es cierto?, equivale, ¿no es cierto?, al aporte que le hace a una empresa como Facebook. ¿Pero qué proceso? ¿Se subastó o cómo fue que o cada uno era lo que estaba dispuesto a pagar por? Facebook salió a la bolsa en Nueva York, ¿no es cierto?, se empezó a transar, ¿no es cierto?, sus acciones, emitió acciones, ¿no es cierto?, y el mercado, ¿no es cierto?, rápidamente le puso precios a esas acciones. Si tú multiplicabas el precio por el número de acciones, ¿no es cierto?, llegaba a esa cifra, 9.000 millones de dólares. No necesitáis tener mucha gente interesada en comprar esas acciones. Como te digo, había solamente tres, Correcto, entonces. había solamente tres grandes interesados, ¿no es cierto?, en comprar las acciones de WhatsApp. Como te digo, Microsoft, ¿no es cierto?, Alphabet y Facebook. Y entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, de nuevo, fíjate que ese costo de oportunidad, el valor de esa empresa, solo valía para empresas como Alphabet, Microsoft y qué sé yo qué. Quizás para Instagram probablemente habría servido también, no sé qué cosas de ese estilo. A ellos probablemente les agrega flujo de caja. ¿Te das cuenta? A ellos, a nadie más. O sea, si yo soy dueño, no sé, de una fábrica de empanadas, ¿no es cierto?, y por mucha plata que tenga, no me interesa comprarme el WhatsApp, ¿no es cierto?, porque para mi fábrica de empanadas esa hueá vale nada. Si yo soy dueño de una siderúrgica, ¿no es cierto?, ¿para qué chucha me sirve WhatsApp? WhatsApp tiene sinergia, ¿no es cierto?, con esas otras empresas, que son empresas de redes, de hecho. ¿Se dan cuenta? Son economía de redes. De hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué será tan valioso para WhatsApp, WhatsApp para Facebook o para Google? Como el imperio de las redes. Imperio de las redes, sí. ¿Tú crees que, que los muchachos Es de como Zuckerberg están una de interesados en sus el imperio? competencias, ¿Ah? como una de sus competencias directas en lo que es la comunicación por redes. Que digamos, A pero por ver, el mismo tiempo, que también creo que Facebook compró Instagram, pues así que se adueñan de todas las como redes ¿y para qué? para desde un solo lugar, como que, o sea, de una sola marca, tratar de darte toda la conectividad, pues, toda la interacción quizás social, tener como toda la clase media, o sea, media en el sentido de fotos, video, todo eso, Mm, no sé. puede ser, ¿eh? No, bueno, no te lo creo, pero mira, a ver, de nuevo, aclaremos este tipo de temas. En realidad, no es porque a mí me interese mucho el tema, ni siquiera lo conozco mucho, pero cachen lo que pasa aquí. ¿Cuál es el negocio, ¿no es cierto?, de Facebook? ¿Cuál es el negocio de Facebook? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, el negocio de Facebook es parecido al negocio de Google y es parecido al negocio qué sé yo, de Microsoft y de un montón de otras empresas. Vender datos, o sí, pues, vender datos. No, ellos no venden los datos, ellos venden publicidad. ¿Cachai? Lo que pasa es que venden publicidad dirigida. De Ya, hecho, tú sabéis como sea, por ejemplo, que me imagino que ustedes ya les han dicho eso, ¿cierto?, de que Facebook, de que Google los conoce mejor que su mamá. cuando uno escribe en Google o después te salen anuncios de lo que uno escribió. Claro. De hecho, fíjate, ¿no es cierto?, hazte la siguiente prueba, ¿no es cierto?, bueno, pues, normalicen las cosas. Que si yo un día, ¿no es cierto?, porque tú, que si yo hago una búsqueda, por ejemplo, aquí en Arica, ¿no es cierto?, en Google, ande Tataña, ¿no es cierto?, el mismo día, y en Tacna, ¿no es cierto?, haz la misma búsqueda, te van a salir resultados diferentes. Hazte esa prueba. Yo la he hecho, es notable. Eh, el cuento es el siguiente, mire, lo que hacen estos muchachos, ¿no es cierto?, es básicamente buscar, es vender publicidad dirigida, muy específica a la persona. ¿Te das cuenta? Entonces a ellos les interesa mucho saber cómo son las personas. De hecho, probablemente, ¿no es cierto?, la mayoría de la gente que
que tiene WhatsApp también tiene Facebook, y por tanto no sé cuánta gente más le habrá agregado a Facebook, ¿no es cierto?, que sé yo, la presencia de, Facebook, de WhatsApp. ¿Te das cuenta? Probablemente Por eso reduzca. igual el profe Mark Zuckerberg tuvo que declarar ante la justicia y todo porque se decía que gracias a esta publicidad como dirigida, Donald Trump pudo salir electo porque él ya conocía al público que sabía que iban a votar y él iba a salir presidente porque ya lo tenían conocido con su gusto, todo lo conocían perfectamente, todo lo que él tenía que hacer y todo. Sí, pero eso no es negocio de Facebook, eso no es negocio de Facebook. Ese es un tema más complicado, chanchitos. Ahí detrás de eso, ¿no es cierto?, hay una empresa que se llama Cambridge Analytical, que es una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica a este tema, ¿okay?, que se dedica a campañas publicitarias, políticas y toda esa cosa, ¿no es cierto? Y sabe usar muy bien Facebook, ¿okay? No solamente Facebook, otras plataformas también, Twitter y qué sé yo qué. Ahí hay otro problema, ¿cachai? O sea, mm, a ver, no sé, es que no sé si vale la pena que nos metamos en esos temas, bueno, no tiene nada que ver con nada. De hecho, pero lo que me importa, bueno, déjame pensarlo un poquito a ver si vale la pena que profundicemos en esa cosa. Entonces, el punto es el siguiente, chicos. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad, mientras mejor los conozcan estas empresas, ¿no es cierto?, mejor publicidad van a poder vender. Eso no es raro respecto a ningún medio de comunicación que se precie tal. O sea, ¿de dónde sale la plata que ganan los diarios? De la venta de publicidad. ¿Y qué es lo que vende una radio? Rating. ¿Qué es lo que vende una estación de televisión? Rating. ¿Qué es lo que venden los diarios? Circulación. ¿Qué es lo que venden los diarios electrónicos? Clics. Es lo mismo. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, lo que le interesa, ¿no es cierto?, al que pone un aviso en alguna parte, ¿no es cierto?, es que lo vean. ¿Cachai? Que lo vean sus potenciales clientes. O sea, por eso, de hecho, ¿no es cierto?, que sé yo, hay gente que te publicita, mire, que sé yo, este canal tiene la primera audiencia en el grupo ABC1. Claro, si tú vayas a vender, qué sé yo, ropa cara, perfume, qué sé yo, ¿qué es cierto? Te interesa que te vean la gente ABC1. No te interesa que te vean la vieja la pobre, ¿no es cierto? Eh, Al revés, ¿no es cierto? Si tú, qué sé yo, si vayas a vender, no sé, tallarines, pues, no vaya a ponerlo qué sé yo, en Netflix, ¿no es cierto? Lo vaya a poner, qué sé yo, en una radio popular, qué sé yo, cosas de ese estilo. O sea, y lo vaya a poner al horario de almuerzo, a la hora en que las viejas cocinan, que esté cosas de ese estilo. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que se está buscando ahí es precisión, es lograr llegar con precisión al consumidor, al potencial cliente, ¿no es cierto?, que pueda tener la empresa. Eso es lo que está pagando la empresa cuando paga publicidad. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿no es cierto?, mientras mejor filtrada esté la información, mientras más precisa sea, mientras más oportuna sea, ¿no es cierto?, tiene más valor. Y eso es lo que ofrece Google, qué sé yo, Microsoft, ¿no es cierto?, qué sé yo, todas esas empresas, ¿no es cierto? Lo que ofrecen, ¿no es cierto?, es que ellos llegan allá. De hecho, fíjense ustedes, chanchito, ¿no es cierto?, que la diferencia, ustedes creen que Facebook sabe más ¿quién cree ustedes que sabe más de ustedes? ¿Facebook o Google? Google tiene acceso a su buscador, al Chrome. O sea, saben todo lo que ustedes hacen en Chrome. ¿Qué tal? Saben todas las cosas que ustedes han buscado a lo largo de su vida. ¿Te das cuenta? Tiene unos servicios increíbles, ¿no es cierto? Google en este caso. Yo creo que Google me conoce más que mi señora, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Por qué ocurre, ¿no es cierto?, que Google a nosotros nos ofrece, qué sé yo, programas utilitarios, qué sé yo, nos ofrece almacenamiento en base de datos, en qué sé yo, en nube, lo que quiera. Y el resultado de eso es que uno termina haciendo todo lo que hace, lo hace a través de Google. Y por lo tanto, Google te conoce a la perfección. ¿Ok? O sea, tú pones tu cuenta de correo, ¿no es cierto? Ahí te dicen, ah, mira dónde andáis, weón. Ya. Eh, eh, ¿Sabes cuál es la diferencia con Facebook? Resulta que Facebook, además de todo eso mismo que ustedes cuentan, no sé quiénes son sus amigos, qué es lo que cuentan por las redes sociales, qué, ¿no es cierto? Además sabe lo que a ustedes les gusta, con la huevita del dedito parado. ¿Cómo la ven? Mientras más gente tenga en su base de datos, ¿no es cierto?, Google y Facebook, y Microsoft y todos esos hueones, que saben mucho más de ustedes también. ¿Se dan cuenta? En la práctica, ¿no es cierto?, ellos venden publicidad, ¿no es cierto? Y eso es la mejor publicidad del mundo, posible. ¿Ok?
Cuando yo pago, que si yo publicidad, no sé qué sé yo. Ustedes, me imagino, ustedes conocen gente aquí en Arica que haya hecho publicidad en sus cuentas de correo, qué sé yo. Si tú haces publicidad aquí en Arica, ¿no es cierto? Que si yo incluso hasta podéis definir el área geográfica, ¿no es cierto?, donde se va a mostrar tu publicidad. Está claro, ¿no es cierto? Es el sentido que tiene Facebook, que tiene WhatsApp para estos tipos. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que está haciendo simplemente la cuestión es que está agregando más información sobre los clientes, sobre los usuarios. ¿Ok? Por eso es que vale más plata, no porque vaya a cobrar algo más. Mira qué sofisticado, ¿no? Fíjate que WhatsApp entonces no es que tenga valor así etéreo, qué sé yo, que valga una gran cantidad de plata. En realidad, ¿no es cierto?, esa empresa vale, ¿no es cierto?, para unas pocas personas, ¿no es cierto?, para unas pocas empresas, ¿no es cierto?, pero con eso es suficiente. Tan suficiente, ¿no es cierto?, que si ustedes les dicen, hoy te venden una acción de, qué sé yo, de WhatsApp, por ejemplo, te la venden $100, ¿no es cierto?, tú estás dispuesto a comprarla. Porque tú sabes, ¿no es cierto?, que esa acción, ¿no es cierto?, que para ti vale callampa, ¿no es cierto?, para alguien más vale más que $100. El valor. ¿Estamos claros? De nuevo, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es una cuestión súper importante, ¿no es cierto?, de tenerlo claro. Y en esto, ¿no es cierto?, nos caemos muchas veces. O sea, todo el mundo, de hecho, se cae. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, ahora estamos preparando un proyecto, ¿no es cierto?, con otros profes de la universidad. Y yo a varias personas les pregunté, por gobierno, en realidad, ¿no es cierto?, porque se trata, ¿no es cierto?, de estudiar el ranking como sistema de asignación de notas de puntaje para ingresar a la universidad. Todos ustedes entraron por ranking, ¿no es cierto? Sí, Todos tuvieron nota ranking, saben de qué se trata esta cuestión. Entonces, el proyecto de investigación es investigar, cachar cuál es, cuál es la eficacia, si esa cuestión sirve como un sistema de selección o no. ¿Cachai? Y yo dije, una de las cosas que yo dije en una reunión, dije, bueno, el punto está en que nosotros tenemos que incorporar a la valoración que hagamos de esta cuestión, ¿no es cierto?, los costos. Y preguntaron cuál es el costo. Si le va bien a los cabros que entran por ranking, ¿no es cierto?, es darle la posibilidad que entren a la universidad y la hueá, ¿cachai? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo del ranking? Yo se los pregunto yo a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el costo del ranking? ¿Qué es lo que sacrifico yo, ¿no es cierto?, cuando utilizo el ranking? un puntaje PSU. ¿Por qué no importa eso? A la Qué bueno, aquí también me acabo de acordar de un excelente ejemplo, ¿no es cierto? A ver universidad. a ver, al que cache, weón, puta, le pongo un 7 final y se acabó la wea. No, derechamente a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Yo le pregunté, no sé, a 5 personas, ¿no es cierto?, y ninguna fue capaz de responderme eso. 5 profesores de la universidad. Es que porque, digamos, en Arica, o sea, el costo de universidad es mucho mejor porque el porcentaje de ranking es mucho mayor a otras ciudades en donde No, lo quizás la mismo. PSU vale más que el ranking, pues. Ya, En este caso, y calculáis, eso quiere decir que el costo es más bajo en otro lado, ¿no? ¿Cuál es el costo? Claro, el no evaluar bien a los alumnos, porque puede que un colegio municipal eh, que sea la educación un poco más baja, el ranking sea un poco más bajo que si uno estudia en un colegio, eh, no sé cómo decirlo bien, Algunas pero no se personas, evalúa bien a todos por igual, sino que como es por colegio es un poco injusto, creo yo. ya, de Lo del acuerdo. ranking al menos. Varias personas me dijeron algo como eso, ¿no es cierto? Me dijeron, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que a lo mejor las notas, ¿no es cierto?, no son tan buen predictor, las notas del colegio. Entonces vaya a meter a un cabro, qué sé yo, que no le pegan a ni una hueá, ¿cachai? Y lo vaya a meter en ingeniería, ¿no es cierto? Lo vaya a meter a perder el tiempo. Varias personas me dijeron eso mismo.
¿Ese es el costo? No, eso es lo que creo que lo que busca el ranking igual. A las personas que les va bien en mejores, en escuelas más rurales, con más escasos recursos, tengan la posibilidad, ya que como en la PSU es más difícil y necesitáis mayor conocimiento, les va a ir peor que cómo ellos se desempeñan en su lugar. Claro, o sea, qué sé yo, la idea, ¿no es cierto?, es que como la educación media, ¿no es cierto?, y la educación básica es heterogénea, ¿no es cierto?, entonces parten con ventaja la gente que está en buenos colegios, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Y ahí, Pero yo tampoco evalúa bien las notas. Si, por ejemplo, uno saca de un colegio un alumno con un 5,5 puede ser número uno en el ranking, que en otro colegio con un 6,5 sea número 10, una cosa así. claro, por eso se compara con el mismo colegio. O sea, si comparan con pares, esa es la idea. Esto es casi como lo estuvimos conversando cuando estábamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? ¿Les suena eso, no es cierto? Lo que están haciendo es una comparación con los compañeros de colegio, ¿cachai? Porque la PSU, ¿no es cierto?, mide igual, ¿no es cierto?, a un hueón que salió de, qué sé yo, del St. George, por decirte algo, ¿no es cierto?, lo compara exactamente en las mismas condiciones que un hueón que salió de Pablo Neruda. Evidentemente el hueón que viene del San George, ¿no es cierto?, es un hueón que viene de familia de plata, que tiene recursos para estudiar, que ha tenido buenos profesores, que bla, 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 mientras que ahí en Pablo Neruda, sí, habrá aprendido a pelear con cuchillo, ¿o no? ¿Alguno de ustedes viene del Pablo Neruda? A todo esto. Es que tiene tan mala fama el Pablo Neruda. Yo no tuve mi hijo ahí, no tengo idea, digamos, pero mucha gente me ha dicho eso. De que en realidad el Pablo Neruda, buen puta, lo que aprenden los cabros, buen puta, es defensa personal casi. Eh, eh, Eso es lo que no es justo, ¿cachai? Entonces algunos profes me dijeron, puta, el costo evidentemente para ellos, ¿no es cierto?, era decir, bueno, esto significa, ¿no es cierto?, que podemos meter a un cabro, ¿no es cierto?, que viene de un colegio rural, penquita, lo que tú quieras, ¿no es cierto?, lo podemos meter a una universidad, ¿no es cierto?, en que le van a dar como caja, ¿no es cierto?, y el bueno no va a ser capaz. ¿Les tinca esa? Claro, claro, porque el ranking lo va a poner número uno, pero no quiere decir Le va a dar puntaje, ¿no es de cierto?, que, y por tanto le va a claro, permitir, por ejemplo, entrar, no sé, en ingeniería en la Chile. ¿Cachai? Ingeniería en la Chile, ¿no es cierto?, significa que ustedes saben lo que pasa en ingeniería en la Chile, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna idea? Entran más de 1000 Eh, hueones al año, ¿cachai?, y salen 50. Los alumnos de primer año, ¿no es cierto?, ni siquiera los consideran alumnos regulares. No les prestan libros en la biblioteca, por ejemplo. ¿Qué tal? entonces, profe, el costo de oportunidad sería que esa persona estuviese desarrollándose en otro ámbito o quizás de otra manera, porque por más que le vaya, entre bien a la PC, o sea, entre bien a una carrera, su desempeño universitario no va a ser mejor que quizá otra opción. De hecho, chanchitos, hay hartos estudios, pero en todo caso la tesis, ¿no es cierto?, que dicen los defensores de la idea, ¿no es cierto?, es que dicen, mira, un hueón que es el mejor de su colegio, no le puede ir mal en la universidad. La universidad no es para gente, es para gente que trabaja, que estudia, que le gusta lo que hace. O dicho de otra manera, un cabro que es el mejor alumno de Pablo Neruda, ¿no es cierto?, es comparable al mejor alumno del Sánchez. Es una cuestión de actitud. Ahí iría como en los hábitos de estudio entonces. El interés, ¿no es cierto?, el esfuerzo, ese ¿Sí? tipo de cosas. Mm. Pero entonces, pero no, lo que se mide solamente son las notas y el puntaje. No, pues, para eso está la presión también. Así, Por eso es una combinación de criterios. Ya, pues entonces, y de hecho, ¿no es cierto?, hay hartos estudios que muestran exactamente eso. Los cabros, ¿no es cierto?, que entran por ranking, ¿no es cierto?, les va bien. ¿Cachai? O no les va peor que a los demás. Les va más o menos igual. ¿Qué tal? ¿Y entonces cuál es el costo?
Mira, yo postulé a lo siguiente. Yo dije, ¿no es cierto?, lo siguiente. Dije, ¿no es cierto?, que el ranking, ¿no es cierto?, la PSU y el ranking, ¿no es cierto?, son sistemas de selección. ¿Ok? Lo que significa eso, ¿no es cierto?, que cuando tú incorporas el ranking, ¿no es cierto?, le das la posibilidad a algunos de entrar, ¿no es cierto?, pero eso significa que dejas a otros afuera. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que supongamos que si yo, no sé, un cabro, ¿no es cierto?, que salió del St. George, pero que un cabro del lote, que salió el señor A, ¿no es cierto?, sacó con un promedio de nota 5,5, que le da, no sé, 450 puntos ranking. ¿Ok? Pero sacó en la PSU, ¿no es cierto?, promedio 700 puntos. El, el señor A, ¿no es cierto?, tiene esta situación. El señor B, ¿no es cierto?, salió del Pablo Neruda, salió con un promedio 7. Tiene 800 puntos de ranking. Y en la PSU sacó 500 puntos. Este señor va a entrar. Este otro no. Fíjate que el costo del ranking, ¿no es cierto?, lo representan los rechazados. Los rechazados. Entonces alguien me dijo, puta profe, pero eso significa que no hay costo en muchas universidades, porque hay muchas universidades donde sobran las vacantes. En realidad, ¿no es cierto?, las universidades donde faltan vacantes, ¿no es cierto?, donde queda gente afuera, ¿no es cierto?, son re pocas, son las de la zona central y punto. Y en algunas carreras, ¿no?, en la mayoría de las universidades. En medicina, por ejemplo. En medicina siempre faltan vacantes. Bueno, este es el costo, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de medicina en la UTA incluso. O sea, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un cabro, ¿no es cierto?, con esta estructura de notas, ¿no es cierto?, con esta estructura de nota que está acá, ¿no es cierto?, ese quede fuera, ¿no es cierto?, y este otro quede dentro. La pregunta es, ¿qué pasa con este otro cabro? Eso no lo ha medido nadie. Cállate que en Chile, ¿no es cierto?, se implementa una cuestión como esta, ¿no es cierto?, y nadie sabe cuál es el costo de aplicar una cosa como esta. ¿Cómo la ven? Notable, ¿no? A ver, partamos de una base. ¿Me creen? Porque a todo esto esta cuestión creo que no se la escuchaba a nadie, ¿no es cierto? Sí, Alguien la profe, insinuó por ahí. yo creo que he conversado, tenía como, le encuentro la razón, pero sí he conversado respecto de a los que entran y los que por tener otros puntajes, otras cosas, no pueden entrar. Sí, sí. O porque a uno los favorece y a otros los desfavorece. Claro, eso es lo que todo el mundo pierde de vista, ¿no es cierto? Que el ranking, ¿no es cierto?, contribuye a un sistema de selección. Por lo tanto, lo que hace, ¿no es cierto?, el sistema de selección, ¿no es cierto?, es reordenar la lista, ¿cachai? Reordena la lista, ¿no es cierto?, deja entrar algunos, pero deja fuera a otros. Es que al final, no sé si es como lo mismo que está hablando, o quizás me pueda dar ese ejemplo del mini y el max, que al final el que está como al medio de que no porque no viene de un colegio que todos se van mal, entonces va a estar en un colegio que a todos les va regular o bien y a él le va a regular mal, pero después la presión le va bien, él queda como al medio, porque sus ponderaciones como que se igualan. Entonces, jode, pues que queda como al medio, jode. O sea, claro, o sea, probablemente, fíjate tú, ¿no es cierto?, que en general, ¿no es cierto?, es probable que esta cuestión no tenga ningún efecto. Lo más probable, ¿no es cierto?, que el tipo, ¿no es cierto?, que tiene un promedio de 6,5 y saca 800 puntos, va a entrar igual a donde quiera, ¿cachai? O sea, en la parte alta de la lista no pasa nada. En la parte de abajo, ¿no es cierto?, los jugadores que sacaron ni los 450 puntos para postular, probablemente tampoco sean tipos, ¿no es cierto?, que tengan muy buen rendimiento en el colegio. Por lo tanto, en la parte de abajo tampoco va a pasar nada. Fíjate, ¿no es cierto?, que el problema no es que pasa al medio, ¿cachai? En situaciones como esta que se describió acá. Bien, a ver, chanchitos, todo esto, ¿no es cierto?, que estamos comentando, ¿no es cierto?,
tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho, ¿no es cierto?, con la forma correcta, ¿no es cierto?, si se quiere, de evaluar bienes públicos. Siempre tenemos que apelar al costo de oportunidad, ¿no es cierto?, costo de oportunidad social. ¿Ok? Esa es la clave, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. De hecho, ¿no es cierto?, en este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, que vivimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, en la clase anterior dijimos, mira, supongamos que tenemos un mercado cualquiera, ¿no es cierto?, tenemos una función de demanda como esa, ¿no es cierto?, y una función de oferta como esa, ¿ok? Y dijimos, ¿no es cierto?, bueno, esta es la situación inicial, ¿no es cierto?, esta cantidad está a este precio, bla, 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 ¿no es cierto?, y aparece un proyecto, ¿ok? Y el proyecto, ¿no es cierto?, nos dice, mira, desplazó la función de oferta para allá. Fenómeno. Entonces ahora eso es Q1, ¿no es cierto?, y esto es la producción del proyecto, ¿cierto? Cierto. Hasta ahí ningún atado, ¿ok? Después dijimos, bueno, ¿cuál es el beneficio social? Estábamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que esta parte de acá, ¿no es cierto?, este pedacito que está acá, ¿no es cierto?, son los costos privados, si quieren, ¿no es cierto? O sea, lo que ve el dueño de un proyecto privado, ¿no es cierto?, como beneficio, ¿no es cierto?, si se quiere... qué idiota. Espérate. Ahí está, me había equivocado. Lo que ve, ¿no es cierto?, el compadre, ¿no es cierto?, que es dueño del proyecto privado, él vende la producción del proyecto, este X, ¿no es cierto?, al precio de mercado, este es el precio con proyecto, ¿no es cierto?, y por lo tanto estos son los ingresos, ¿no es cierto?, beneficios, de quiere, privados del proyecto. ¿No es así? Fantástico. Bien. Y entonces, ¿no es cierto?, nosotros habíamos dicho un momento, con respecto, la diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a un proyecto social ahora, ¿no es cierto?, es un poquito más complicado, ¿ok? Estamos repitiendo lo que dijimos en la clase anterior. Dijimos, bueno, a ver, fíjate, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en este mercado, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, que aquí hay un aumento, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor, un aumento neto, que es este triangulito que está acá. ¿No es así? Dijimos, eso es un aumento neto del excedente del consumidor. ¿Por qué? Bueno, porque este triangulito que está acá, ¿no es cierto?, ya estaba, ¿no es cierto?, por lo tanto no juega. Este otro pedacito que está acá, ¿no es cierto?, era parte del excedente del productor. O sea, esto lo estaban pagando los consumidores, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora, como bajó el precio de mercado, ¿no es cierto?, ahora se lo quedan los consumidores, pero es una cuestión distributiva. ¿Ok? Es algo que dejaron de pagar los consumidores, ¿no es cierto?, los consumidores, por lo tanto lo perdieron los productores, los vendedores del producto, ¿no es cierto?, y se lo quedaron los mismos consumidores. Ningún problema, no es cambio neto en la posición, en el beneficio social. Siguiendo a Calder, ¿no es cierto?, que si yo todas esas cosas que habíamos explicado antes, ¿no es cierto?, no tiene ninguna, no pasa nada. Dijimos, la rentabilidad es independiente de quién se queda con la rentabilidad, ¿ok? Y después, ¿no es cierto?, dijimos, wait a minute, esto que está acá, ¿no es cierto?, esto es un aumento del excedente. Y esto es beneficio social. Eso es beneficio social. ¿Ok? Como buen beneficio social, ¿no es cierto? Entonces lo que nos está ocurriendo con este asunto, ¿no es cierto?, es que esta parte que está acá, ¿no es cierto?, no está entrando en la valoración privada del proyecto. Al que hace este proyecto, ¿no es cierto?, le importa un pepino. ¿Ok? Pregunto ahora, ¿cuál es el costo social? ¿Cuál es si yo quisiera modelar acá, ¿no es cierto?, ¿cuál es el costo social de la producción? El triángulo del excedente del consumidor. No. Fíjate, ¿no es cierto, Chanchito, que en este caso, ¿no es cierto?, observen que esta función de oferta aquí lo que es en un mercado competitivo. Esta función, ustedes lo saben, es la función de costos marginales de producción. Es una función de costos. Por lo tanto, los costos sociales ahora también coinciden con los privados porque aquí tengo un precio. Ese precio, ¿no es cierto?, refleja el costo marginal de producción. El costo económico de producción. Esto también incorpora las ganancias de las empresas que están produciendo este bien. Las ganancias normales, digamos. ¿Se dan cuenta? Bien. Básicamente, ¿no es cierto?, aquí tenemos una primera base de discusión.
Y aquí, ¿no es cierto?, empezamos a tener que meternos en algunos otros cachos. De hecho, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decir, deberíamos examinar varias cosas, ¿no cierto?, respecto a este asunto. Eso es, de hecho, lo que vamos a hacer ahora. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que lo que habíamos dicho antes, la clase anterior también. Dijimos, bueno, ¿y qué pasa, ¿no es cierto?, en el caso de un mercado, ¿no es cierto?, en el cual los cambios, ¿no es cierto?, en la función de oferta, ¿no es cierto?, no son perceptibles. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que el proyecto es chico, no produce un cambio significativo, ¿no es cierto?, en los precios de mercado. ¿Ok? Esa es la situación normal, si se quiere, ¿no es cierto?, en una evaluación privada, ¿no es así? O sea, cuando ustedes evalúan un proyecto, ¿no es cierto?, no suponen que cuando ustedes entran al mercado, ¿no es cierto?, vayan a bajar los precios, ¿no es cierto? Eso lo saben. Entonces, lo que ustedes buscan es el precio de mercado del bien y nada más. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, de ese punto de vista, ¿no es cierto?, la función de oferta es algo como eso. Esta es la función de oferta. Y esto es igual al costo marginal, pongámosle color, de largo plazo. ¿Finca? ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo una función de demanda como esa. ¿Ok? Y ahora yo pregunto, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si entra un proyecto aquí? Si yo decido entrar a este mercado, yo soy una empresa, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que decidí, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que este es el mercado de las chaparritas, no, de las empanadas, de cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces yo decidí también meterme en el mercado de las empanadas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se contraería la demanda? Ups, tiene uno, Alfredo, ¿eh? Ricardo, ¿cómo se ve gráficamente una cosa como esta? Mm, Se lo pregunto directamente. ¿Cambiará el precio en el mercado en ese caso? Si yo soy fabricante de empanadas y me meto con una fábrica de empanadas más al mercado, ¿cambiará el precio de las empanadas? No, no. no, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué significa eso? Que si yo me meto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Nada. Nada, o sea, yo me meto, ¿no es cierto? Significa que la producción de mi producto está aquí. Lo que va a ocurrir es que si yo me meto al mercado de empanadas, ¿no es cierto?, alguien más va a vender menos empanadas que yo. Eso es toda la cosa. ¿Se da cuenta? Alguien va a vender menos empanadas que yo, ¿no es cierto? O bien a mí no me va a ir bien, no voy a vender ni una buena empanada. Pero la cantidad y el precio en el mercado no van a cambiar. Pregunto ahora, ¿qué diferencia hay entre la valoración privada y la valoración social? ¿Hay diferencia entre la valoración privada y la valoración social? La respuesta es no, chanchitos. No hay ninguna diferencia en este caso, ¿no es cierto?, entre la valoración privada y la valoración social. La valoración privada te dice, mira, voy a vender toda esta cantidad de empanadas al precio de mercado. Listo. No hay cambios en el excedente, no hay cambios en nada. Las otras empresas que vendan menos empanadas, ¿no es cierto?, que cierren o qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es problema de ellos, es privado. Ta, ta, ta. Otro caso. Esta sección, ¿no es cierto?, es un poco para que ustedes vayan viendo algunas cuestiones que van a ser súper útiles, ¿no es cierto?, más adelante, cuando hablemos sobre el Sistema Nacional de Inversiones. De hecho, el Sistema Nacional de Inversiones usa mucho de esto que está acá. Supongamos un caso, ¿no es cierto?, ahora en que la función de demanda es inelástica, como le pasa a los agricultores mucho. ¿Ok? A ver, esto le pasa, que si yo, a los transportistas, por ejemplo, que sé yo, a los agricultores, que tienen una función de demanda que es como eso. ¿Ok? La gente compra más o menos la misma cantidad de cosas del agro, ¿no es cierto? Si tú vas al agro, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que la gente vende todos los días más o menos lo mismo. Si vas, que si yo le preguntáis micrero cuánta gente se sube a la micro, más o menos la misma hueá simple. ¿Ok?
Una función de demanda como esa tiene esa característica. ¿Ok? Oye, ¿y qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, si yo digo, mira, esta es mi función de oferta, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que me va a ocurrir? ¿No es cierto? Yo tengo un proyecto de nuevo. ¿Qué ocurre en ese caso? Aquí tengo la oferta con proyecto. ¿Qué me ocurre ahí? No me gustó mucho esa línea, porque se va a confundir la cosa. Supongamos que esto es así. ¿Qué ocurre ahí, chanchitos? ¿Qué es lo que pasa en el mercado cuando pasa una cosa como esta? Nada, con un cambio de precio la demanda no va a cambiar. Cada día el pulso medio malena. Fíjate lo que nos ocurre en este mercado, chanchitos. Mira, aquí lo que ocurre, ¿no es cierto? Es que yo pasaba de tener un precio 0, digamos ahí, pasé a tener un precio 1 acá. Fíjate que en esta circunstancia lo que está ocurriendo es que yo desplazo a otros productores, porque el precio baja. La cantidad queda en la misma siempre. Fíjate lo que pasa aquí. Esto que está aquí es el X, la producción del proyecto. La gente que estaba operando antes en el mercado, ahora ya no produce lo mismo. Produce hasta aquí nomás. Antes producía hasta acá. ¿Queda claro? Producimos la misma cantidad. ¿No es así? ¿Y ahora? ¿Y cuánto es el valor social, el valor privado del proyecto? Bueno, el valor privado del proyecto sigue siendo este. ¿Y el valor social? El mismo, ¿no? ¿Será el mismo? El triángulo que quedaría, A ver, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijiste, el Alfredo? triángulo que queda arriba, porque es como todo lo que el precio disminuyó y era lo que yo estaba dispuesto a pagar, ya no lo pago. Mira lo que está diciendo este animal. Digo, este otro. Fíjate, no sé si te está postulando este triángulo, ¿cierto? Alfredo, ¿Sí ese? ese mismo triangulito, ¿no es cierto? Fíjate que este triangulito, ¿no es cierto? De hecho, es una ganancia en eficiencia. O sea, de hecho, no cambia la cantidad de mercado, ¿te das cuenta? Pero ahora se produce la misma cantidad que antes, ¿no es cierto? Pero a un precio más bajo. ¿De dónde salió esto, todo esto? Aquí lo que tú estás haciendo es eliminar costo de producción. Estás ganando en eficiencia. Esto que está acá, recuerden que es una función de costes marginales. Por lo tanto, ¿no es cierto? Todo este trapezoide, ¿no es cierto?, que hay bajo la función de oferta antigua, ¿no es cierto?, es costo de producción. ¿Cachai? Ahora, no se incurre en ese costo de producción ahora. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con este, tal como decía Rick, aquí los dos están más o menos atinaditos? Lo que está diciendo Ricardo, a ver, momento, pero acá, ¿no es cierto? Todo este rectángulo que está acá, ¿no es cierto? Antes la gente lo pagaba, ¿no es así? Antes se lo pagaba al productor, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué pasa con eso? Ya no se paga. Ahora ya no se paga, ¿no es cierto? Ahora lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que esa plata, ¿no es cierto?, queda con el consumidor, ¿no es cierto? Es decir, se devuelve al excedente del consumidor. Es una transferencia, de hecho. ¿Te das cuenta? Pero
sigue siendo cierto que hubo una ganancia en eficiencia. Esta versión, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no es cierto? Esto es de ganancia en eficiencia. Y también es una ganancia social. Ustedes se dan cuenta, es una ganancia distinta, ¿no es cierto?, a la que había en el otro caso. ¿Ok? La otra ganancia, ¿no es cierto?, se expresaba en un aumento del excedente del consumidor. En este caso, ¿no es cierto?, se expresa, ¿no es cierto?, en una ganancia en eficiencia de la economía. Entonces, digamos, ahí tiene que ver por cómo se usa el bien, digamos, el transporte y el comercio o el alimento es como diario así, en cambio, digamos, el de la chaparrita es como un gusto de, uno no come todos los días chaparrita, pero en cambio uno se transforma, se tiene que alimentar siempre, es por el tipo de bien que se da esa función de demanda, o por qué, No, pues, en este caso, ¿no es cierto? Tú dices, ¿por qué la demanda puede ser de esa manera? sí, Bueno, esa es- demanda, de hecho, ¿no es cierto? A ver, aquí hay algunas cosillas que hay que pensarlas un poquito. A ver, que era un tema, ¿no es cierto? Pero anticipemos el tema. No, mejor no lo anticipemos nada porque estamos perdiendo la clase. Porque estamos ya fuera de horario y tengo una reunión ahora a las 6. Pero te lo explico breve. Esa función de demanda, ¿no es cierto?, puedes interpretarla de varias maneras, ¿no es cierto? De hecho, lo que te decía recién, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, hay hartos mercados, ¿no es cierto?, donde la función de demanda se puede modelar de esa manera, ¿no es cierto? En el caso del transporte público, qué sé yo, las ventas agrícolas, ¿no es cierto?, qué sé yo, los productos perecibles, por ejemplo, tienen una función de demanda como esta, ¿sí? De hecho, probablemente ustedes le dijeron, puta, qué sé yo, en el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de las buenas cosechas, ¿no es cierto?, las buenas cosechas, ¿no es cierto?, terminan perjudicando a los agricultores siempre, ¿sí? Porque la función de demanda, ¿no es cierto?, tiene esta característica. Lo que hace, ¿no es cierto?, es cuando tú aumentas la oferta, ¿no es cierto?, que baja el precio. ¿Está? Eh, Eso es conocido. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, esta función de demanda, yo te diría, es más bien de corto plazo. ¿Ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, que incluso cuestiones tan inelásticas como la demanda por combustible y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, en el largo plazo, si el producto se hace muy caro, que si yo quiero, ¿no es cierto?, la gente empieza a sustituirlo de alguna manera. ¿Te das cuenta? O sea, y eso lo conocen muy bien los países petroleros, por ejemplo. ¿Okay? Que si hoy día el consumo de petróleo per cápita en Europa, ¿no es cierto?, es un 40% más bajo que el consumo per cápita de petróleo en el año 70. Hoy día, un europeo promedio consume un 60% del petróleo que lo hacían sus papás. ¿Te das cuenta? Porque el petróleo se hizo caro, ¿no es cierto? Entonces la gente empezó a sustituirlo, pero lo que pasa es que esa sustitución no es rápida. ¿Te das cuenta? Eso significa, ¿no es cierto?, que la gente se toma harto tiempo, ¿no es cierto?, que si yo cuando cambia el auto compra un auto más económico, que si yo si tiene que comprarse una, no sé, electrodoméstico, ¿no es cierto?, no va a comprar cocinas a gas, ¿no es cierto?, sino que va a comprar una cocina eléctrica, cosas de ese estilo, ¿te das cuenta? La gente empieza a sustituir las cuestiones, ¿no es cierto?, pero lo hace en el largo plazo, ¿ok? Entonces, una función de demanda como esta, ¿no es cierto?, en realidad tú la podrías modelar con casi cualquier producto, pero en el corto plazo. Ocurre, ¿no es cierto?, que en plazos medianos, relativamente largos, ¿no es cierto?, estas funciones de demanda son bastante estables con algunos productos, porque la sustitución es difícil, ¿ok? O sea, ¿con qué reemplazáis los tomates? ¿Con qué reemplazáis, qué sé yo, las verduras? No tenéis cómo, ¿ok? Eh, pero igual se puede. O sea, qué sé yo, no sé, si la gente encuentra muy caras las papas, probablemente compre puré hecho, ¿te das cuenta? Porque eso son producción de papas de otros periodos, ¿ok? Eh, en fin, la cuestión es eso, ¿okay? Es una función de demanda como esta, ¿no es cierto? Es más bien representativa de un plazo que de un producto. Con todo, hay ciertos productos, ¿no es cierto?, que tienen funciones de demanda muy estables en el largo plazo, y que en general, ¿no es cierto?, pueden pasar con cosas como esta. ¿Okay? O sea, qué sé yo, si amplían, qué sé yo, el agro, por decirte algo, la gente nueva va a vender menos que lo que vendían la gente que ya estaba, que si yo, ¿no es cierto?, le vaya a disminuir las ventas a todos. ¿Cachai? De hecho, uno mira la evolución del agro y se da cuenta, ¿no es cierto?, que es lo que estaba pasando ahí. O sea, qué sé yo,
Yo recuerdo que alguien me comentaba, ¿no es cierto?, de que, sé yo, que el agro, ¿no es cierto?, originalmente era el pura socapeca. ¿Entendés? Después apareció la agrícola del norte, y los no sé quién más, ¿cachai? Que si yo quiero, esa cuestión empezó a crecer. ¿Por qué empezaron a aparecer nuevas asociaciones? Bueno, porque a nadie le convenía que aparecieran nuevos vendedores. ¿De cuánto? Entonces los otros tipos que llegaron, ¿no es cierto?, que tuvieron que empezar a armar negocios por fuera. ¿Se dan cuenta? Bien, eso. Ya, pero pues se nos acabó la clase, hijitos. Lo siento. Ya, no avanzamos mucho, pero mala cueva. Bien, ¿alguna duda? ¿No, profe? ¿Todo Todo tranquilo? bien, ¿Todo bien? todo tranqui. Ya, viejos perros. Seguimos entonces la próxima clase, ¿no es cierto? Y seguimos avanzando en el tema de inversión. Voy a hablar un par de vueltas de tema. Ya, Ya, chanchitos. profe. Un abrazo, Chao. muchachos. Jefe, gracias, cuídese. Chao, chao.